Bienvenidos a todos a este taller de los lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático. Aquí vamos a estar viendo sobre todo los lineamientos enfocados a lo que es proyectos de aprovechamiento para riego, ¿no? Que vienen en este caso en el contexto del cambio climático. Es uno de los lineamientos que han salido y que vamos a abarcar en este taller de manera general, ¿no? Para hacer una pequeña, digamos, introducción y conocer un poco más sobre esto y cómo se aplica dentro de este campo. Y más específicamente aquí vamos a estar viendo los siguientes puntos, ¿no? Vamos a estar viendo primero lo que es la gestión del riesgo, porque para hablar de los lineamientos debemos primero conocer qué viene a ser la gestión del riesgo, qué abarca la gestión del riesgo y cómo nosotros la aplicamos, ¿no? O qué nosotros debemos evaluar para conocer el riesgo. Luego vamos a ver el análisis del riesgo y la gestión del riesgo, ¿no? El análisis del riesgo es un método de calcular, en este caso, el riesgo, ¿no? En proyectos de inversión pública de servicios de agua para riego. Y dentro de esto vamos a analizar lo que son los lineamientos para el módulo de identificación directamente enfocado a lo que es la identificación de peligros y lineamientos para el módulo de formulación, ¿no? Una vez que hemos identificado los peligros, la vulnerabilidad, la exposición, vamos a ver cómo vamos a formular, en este caso, nuestro análisis y cómo vamos a poder, en este caso, hacer frente a estos riesgos, ¿no? Es lo que se busca directamente. Bien, entonces vamos a empezar hablando aquí de lo que es la gestión del riesgo. Bien. Y para nosotros definir o para nosotros entender qué es la gestión del riesgo, primero debemos entender tres principales conceptos que incluyen o que están dentro de lo que viene a ser la gestión del riesgo. Bien, lo que acá nosotros vamos a analizar va a ser, primero debemos conocer y entender qué viene a ser el peligro, tenemos que entender qué viene a ser la exposición. Y por último, entender y comprender que viene a ser la vulnerabilidad. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que es el peligro. Vamos a entender primero qué viene a ser el peligro. Nos dice que el peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino de origen natural o antropogénico se presente en un lugar y tiempo en específico, ¿no? Acá que vamos a rescatar o que podemos entender de este primer concepto, tenemos lo siguiente, ¿no? Primero nos dice que el peligro es una probabilidad. Cuando nosotros hablamos de probabilidades, en este caso, tenemos que hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Debemos analizar de manera cuantitativa de cómo un peligro nos puede afectar. Luego tenemos lo que son sus orígenes, ¿no? Nos dice que puede ser tanto de origen natural como antropogénico. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar netamente en lo que viene a ser los peligros originados de manera natural, ¿no? Los peligros naturales. Y por último, e importante que cuando nosotros analizamos lo que es el peligro, lo vamos a analizar en un lugar y tiempo en específico, ¿no? En este caso vamos a analizarlo para un periodo en específico y lo vamos a analizar para un lugar en específico, ¿no? Cuando nosotros realizamos ya sea una evaluación de riesgos o un análisis de riesgos, vamos a siempre trabajarlo a partir de este concepto, ¿no? Que el peligro se va a dar en un lugar y en un tiempo en específico. Otro concepto nos dice que el peligro viene a ser la amenaza potencial que enfrenta el hombre con la naturaleza por eventos que se originan en o son transmitidos por el ambiente natural o artificial, ¿no? Acá igual nos habla de lo que viene a ser su origen, ¿no? Ya sea de manera natural o artificial, entendiendo que la parte artificial viene a ser enfocado en lo que es la parte antropogénica. Bien, entonces, entendiendo esto de acá, vamos a entender que, o vamos a analizar que los peligros se suelen clasificar, como veíamos en el concepto, por su origen, y analizando directamente los que son de origen natural, vamos a tener tres principales fuentes. Bien, tenemos peligros generados por fenómenos de la geodinámica interna,
peligros generados por fenómenos de la geodinámica externa y peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿ya? Cada uno de estos los vamos a analizar acá, por ejemplo, lo que son los peligros generados por la geodinámica interna, ¿no? Entendemos esto que son peligros generados directamente por debajo de la corteza terrestre y todos estos se van a ver, en este caso, en su gran mayoría, generados por la interacción de las placas tectónicas, ¿no? Ya sean los sismos, los tsunamis o maremotos, siempre se van a ver influenciados por este, ¿no? Y otro que también se va a generar en este caso, por la geodinámica interna, ¿no? O por debajo de lo que es la corteza terrestre, va a ser el tema del vulcanismo, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a poder analizar o vamos a trabajar con estos fenómenos que son de origen natural cuando hablamos de la geodinámica interna. Bien, ahora, a ver, ya. Si queremos hablar de los peligros generados por fenómenos de la geodinámica externa, esto quiere decir que estamos trabajando con peligros generados por encima o sobre la corteza terrestre, ¿no? En este caso, la gran mayoría se va a representar por lo que son los deslizamientos o movimientos de masa, ¿no? Y ahí vamos a tener el tema de las caídas, volcamientos, deslizamientos de suelo, propagaciones laterales, flujo, reptación, ¿no? Deformación gravitacional, entre otros, ¿no? Que son sobre todo fenómenos naturales que se dan por acción de la geodinámica externa, ¿no? O la dinámica que hay en la parte exterior o superior de la corteza terrestre, ¿no? Y ya por último tenemos los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? En este caso acá vamos a poder ver lo siguiente. Cuando hablamos de fenómenos hidrometeorológicos, estamos acá analizando directamente aquellos fenómenos que se generan a partir del tiempo meteorológico, ¿no? Y analizando también la parte oceanográfica. Entonces ahí vamos a analizar lo que son inundaciones, lluvias intensas, oleajes anómalos, sequías, descenso de temperatura, granizada, fenómenos del Niño, tormentas eléctricas, vientos fuertes, erosiones, incendios forestales, todo aquello que involucra todas las variables, en este caso meteorológicas o que son afectadas directamente por el tiempo meteorológico, ¿no? Ya sea fuertes precipitaciones, ya sea en este caso fenómenos de viento, como pueden ser huracanes, tifones, entre otros, o ciclones, aumentos o descensos de temperatura extremas, ¿no? Que pueden generar o bien oleadas de calor y frío, incendios forestales, sobre todo que se da mucho en bosques secos, ¿no? Entonces, hay que analizar en este caso, cuando hablamos directamente de fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, estamos hablando de aquellos generados por aquellas variables meteorológicas en el tiempo meteorológico, ¿no? O a lo que vemos día a día, mejor dicho, ¿no? Ese viene a ser el tiempo meteorológico. Bien, entonces, eso en cuanto al origen de los fenómenos, en cuanto a lo que es el peligro, ¿no? El segundo concepto nos decía el riesgo que debíamos analizar era la exposición, ¿no? ¿Y qué nosotros vamos a entender o qué vamos a analizar cuando hablamos de exposición? Primero, debemos saber que la exposición está sujeta a la condición natural y antrópica que se ha desarrollado en un espacio geográfico específico y por lo tanto a los peligros a un determinado lugar. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? Que en este caso, cuando nosotros, ya yendo directamente a lo que son proyectos de aprovechamiento de agua para riego, queremos generar o realizar este tipo de proyectos, debemos ir a reconocer las condiciones de la zona, analizar cómo se encuentra la zona, ya sea por causas naturales o por desarrollo antrópico, por este desarrollo económico, actividades económicas, entre otros. Debemos ver cómo está la zona en la que nosotros planeamos realizar el proyecto, ¿no? Y de esta forma podemos entender cómo está expuesto frente a los peligros que ya hemos analizado previamente antes de ir a realizar
este reconocimiento, ¿no? Por eso es importante, como nos dice acá, reconocer las condiciones del territorio donde se plantea desarrollar el proyecto antes de que se determine la localización exacta de los elementos de la unidad productora, ¿no? Por ejemplo, hay que analizar el tipo y características del terreno, es un aspecto muy importante, ¿no? Porque es ahí donde vamos a realizar todo el proyecto, donde vamos a apoyar y vamos a colocar componentes de nuestro proyecto. Entonces, realizar o hacer este reconocimiento de las condiciones, ya luego de haber reconocido nuestros peligros, es de suma importancia, ¿no? Entonces, para realizar o para hacer el análisis de nuestra exposición, ¿qué consideraciones vamos a tener que tener? Primero, que el formulador o los formuladores de proyectos deben considerar un análisis detallado de la ubicación y alrededores de cada uno de los elementos de la unidad productora, ¿no? Entendiendo que la unidad productora va a ser todo el proyecto de aprovechamiento de agua para riego, ¿no? Entonces, vamos a tener que analizar en toda la parte donde va a estar toda nuestro proyecto, ¿no? Desde la bocatoma hasta nuestro reservorio, digamos, de riego y posterior zona de conducción. Entonces debemos analizar todos estos tramos donde va a ir cada elemento de nuestra unidad productora, ¿no? Otro aspecto importante que nosotros vamos a tener que analizar acá es el tema de las condiciones del área de impacto del peligro, ¿no? Por eso es que primero nosotros analizamos el peligro para luego ir conociendo qué peligros ha habido en la zona, digamos, ha habido deslizamiento, vamos a ver qué tanto ha afectado estos deslizamientos a esta zona, ¿no? Y vamos a evaluarlo sobre todo para la unidad productora, porque es la zona donde vamos a realizar, entonces debemos analizar si la zona está muy impactada por este peligro, no es una zona apta para nosotros colocar algún elemento de nuestra unidad productora. En este caso debemos hacer algunos ajustes. Para esto, para este análisis, el formulador estimará las condiciones que puede presentar a futuro con respecto al peligro, ¿no? Hay que analizar cómo lo encontramos y cómo va a poder estar a futuro de acuerdo a los peligros que se suelen dar en la zona, ¿no? Bien. Y por último, tenemos lo que es la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, en este caso, lo vamos a analizar desde la capacidad para hacer frente a los impactos del peligro, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en la imagen, a la parte derecha, ¿no? Vemos cómo se encuentra situada en este caso parte de los elementos de la unidad productora, ¿no? Y si esta sería una zona de deslizamiento, vemos que acá el apoyo es un apoyo frágil y lo cual podría generar en este caso impactos o lo vuelve vulnerable frente al peligro, ¿no? O sea que el peligro pasa por ahí y puede en este caso, afectarlo en gran medida. Entonces, eh, la vulnerabilidad va a estar centrada en la capacidad que puede representarse por medio de su fragilidad, como se evalúa en la capacidad de resistir al peligro, ¿no? Por ejemplo, acá, este soporte no resistiría este peligro, digamos, hay un deslizamiento, no lo soportaría. Y también hay que analizar su resiliencia, ¿no? Cuando se evalúa su capacidad de respuesta, digamos, tendríamos en este caso, o analizando ese mismo soporte, ¿qué tanto soportaría, digamos, un deslizamiento? ¿No? O sea, tampoco es resiliente, ¿no? Entonces, podríamos tener un soporte de otro material que por ahí esté un poco más desgastado, digamos, pero que puede ser un poco más resiliente, ¿no? O sea, es un material un poco frágil, pero resiliente en este caso. Entonces, es lo que nosotros evaluamos cuando hablamos directamente de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, podemos entender acá, ya entendiendo estos conceptos, que cuando nosotros analicemos lo que es la vulnerabilidad, vamos a estar haciendo una suma entre su fragilidad y su resiliencia, ¿no? Y así nosotros vamos a poder obtener lo que viene a ser la vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos todos estos conceptos con claridad, ¿no? Que ya hemos entendido un poco más de lo que vienen a ser estos conceptos, podemos hacer o podemos desarrollar el concepto sobre el riesgo, ¿no? Que es de donde partimos, que era la gestión del riesgo. Y nosotros podemos decir que el riesgo va a ser una combinación del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Ahora, aquí hay que entender que
esta no es una fórmula matemática, sino que nosotros debemos analizar cada uno de estos componentes para poder analizar el riesgo, ¿no? Esto no es no es matemáticas, no es que vamos a sumar como en la vulnerabilidad, sino que el riesgo va a ser un complemento de análisis de cada uno de estos puntos, ¿no? Y dado esto, nosotros podemos hacer un concepto ya de lo que viene a ser el riesgo, ¿no? Y podemos decir que los riesgos son los probables daños y pérdidas severas que puede sufrir una unidad productora, centrándonos directamente en lo que son los proyectos de inversión para aprovechamiento de agua para riego, ¿no? Y su funcionamiento, ¿no? Y en consecuencia sus usuarios. Esto se da como resultado de la ocurrencia de un peligro debido a la exposición y la vulnerabilidad que representa la unidad productora. Como ven, en el concepto se analiza y se interpreta de acorde a estos tres puntos, ¿no? Al peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Por eso les decía, eso no es una fórmula matemática, sino que es un análisis en conjunto de estos tres factores para así nosotros tener un concepto general y posteriormente conclusiones cuando ya realicemos un análisis de riesgos de una unidad productora, en este caso hablando directamente de lo que son los proyectos de inversión para aprovechamiento de agua para riego, ¿no? Bien, entonces, entendiendo esto de acá, ya sabemos qué es la gestión del riesgo, podemos hablar de lo que es el análisis del riesgo y la gestión del riesgo en los proyectos de inversión pública de servicios de agua para riego, ¿no? Y directamente acá ya nos vamos a centrar en el siguiente manual, ¿no? Que son los lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático y los proyectos de inversión relacionados a agua para riego en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos ya desde aquí en adelante tanto en lo que es el análisis del riesgo, la gestión del riesgo y posteriormente lo que vienen a ser los lineamientos. Bien, entonces cuando nosotros hablamos del análisis del riesgo, entrando en lo que es el análisis del riesgo y la gestión del riesgo en este tipo de proyectos de inversión, tenemos que entender que el análisis del riesgo viene a ser un proceso, ¿no? Un proceso que va a consistir en identificar y evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar y evaluar? Vamos a estar identificando y evaluando posibles daños que puede surgir o que pueden generar o que puede tener nuestra unidad productora, ¿no? Entonces, nuestro concepto nos va a decir lo siguiente, ¿no? El análisis del riesgo o el ADR es un proceso que consiste en identificar, evaluar los potenciales daños, las pérdidas y alteraciones severas de servicios que tendría un proyecto de inversión, ¿no? Ese es el PI, ¿no? Por ejemplo, ya sea creación, mejora y o ampliación y recuperación, ¿no? Porque los proyectos de inversión no directamente están centrados en la creación o generación de nueva infraestructura en este caso, sino que nosotros podemos mejorar la infraestructura ya existente, podemos generar ampliaciones de servicios o recuperación de servicios, ¿no? En este caso, a todo esto de acá lo vamos a llamar un proyecto de inversión, ¿no? Del servicio de agua para riego sobre la base de los peligros a los cuales está expuesto y por los cuales presenta vulnerabilidad. Para el análisis de riesgo, entonces, se debe estudiar los factores de riesgo, ya en este caso, el peligro, exposición y vulnerabilidad, ¿no? Lo que vimos en la teoría y en los conceptos de lo que es la gestión del riesgo, lo vamos a aplicar directamente aquí al momento de nosotros realizar nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué vienen a hacer o qué procesos nosotros vamos a realizar directamente cuando realicemos el análisis del riesgo? Vamos a estar realizando los siguientes pasos, ¿no? Esto es como una receta, ¿no? Vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a empezar realizando el análisis de los peligros actuales y futuros en el área de estudio de la unidad productora o del proyecto de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a realizar la identificación y la caracterización de los peligros que nosotros vamos a encontrar en toda la zona que va a cubrir nuestra unidad productora, nuestro proyecto de inversión. Luego, nuestro segundo paso, vamos a realizar el análisis de la exposición de la unidad productora o el proyecto de inversión y de sus elementos a los peligros identificados, ¿no? Por eso yo les decía
en los conceptos de lo que es la gestión del riesgo, que primero identificamos, evaluamos y analizamos lo que son los peligros y luego estudiamos la exposición y por último la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que la unidad productora o los elementos y sus elementos, ¿no? Como lo quieren ver, estén dentro del área de impacto del peligro, nosotros vamos a tener que analizar esto, ¿no? Si estos elementos de nuestra unidad productora, nuestro proyecto de inversión, se encuentran directamente ubicados o se encuentran muy cercanos a estas zonas impactadas por los peligros ya analizados, ¿no? Como tercer paso, vamos a tener lo que es el análisis de la vulnerabilidad de la unidad productora o del proyecto de inversión y de sus elementos a los peligros a los cuales están expuestos. Directamente acá vamos a analizar, como habíamos visto en la teoría de la gestión del riesgo, vamos a hacer el análisis de la fragilidad en primer lugar y posteriormente el análisis de la resiliencia, ¿no? Acá sí vamos a aplicar nuestra fórmula matemática, ¿no? En este caso, fragilidad más resiliencia nos va a dar lo que viene a ser su vulnerabilidad, ¿no? Y así vamos a evaluar en este caso cada uno de los elementos y componentes de nuestra unidad productora para que al final tengamos lo que viene a ser nuestra estimación del nivel de riesgo en un concepto del cambio climático, ¿no? Estas son las 3C, en un concepto del cambio climático para la unidad productora o del proyecto de inversión, ¿no? Directamente acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la identificación de probables daños y pérdidas que podamos tener al momento de sufrir o estar dentro de estos peligros y de analizar su exposición y la vulnerabilidad. Luego vamos a tener que hacer una estimación del nivel de riesgo en un contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, es lo que se va a hacer directamente en este último paso, en este último proceso. Bien, para verlo esquemáticamente en este caso, vamos a partir en lo que era la identificación, ¿no? Nuestro primer paso, como les había dicho, esta es como una receta, ¿no? Estamos preparando, digamos, un postre. Entonces, cada uno de estos hay que seguirlos en el orden correcto para tener el resultado esperado. Entonces, el primer paso, la identificación. ¿Qué va a abarcar la identificación? Va a abarcar el diagnóstico, los problemas, causas y efectos y los objetivos del proyecto. Dentro del diagnóstico vamos a tener que analizar el área de estudio, ¿no? Que se analiza ahí los peligros de la unidad productora o el proyecto de inversión. Luego, la unidad productora. Acá vamos a tener que realizar el análisis de la exposición, fragilidad y resiliencia de la unidad productora, realizar su estimación de riesgos y probables daños, pérdidas y alteración de funcionamiento de la unidad productora. Y por último, analizamos lo que es los involucrados, ¿no? La condición y percepción del riesgo de aquellas personas que están involucradas directamente con esta unidad productora, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que es el diagnóstico, ¿no? Porque acá, para el análisis de riesgos, nosotros primero vamos a diagnosticar cómo está la zona. Una vez que hemos diagnosticado, vamos a ver los problemas, causas y efectos que puede surgir la unidad o que puede afectar a la unidad productora que se encuentra en riesgo y esto va a incluir causas y efectos, ¿no? Que puede alterar esta unidad. Y por último vamos a plantear objetivos del proyecto, ¿no? Que vamos a hacer un planteamiento de acciones en un contexto de cambio climático, ¿no? Esta es la primera parte, es el primer paso que es la identificación, ¿no? Posterior a eso pasamos al segundo paso, que viene a ser la formulación. Esta formulación va a abarcar las siguientes partes, ¿no? Realizar un estudio del mercado del servicio público, hacer un análisis técnico de las alternativas y por último, analizar los costos a precio del mercado. Bien, a ver, ahí Yanni nos dice, ¿cómo sería la metodología de análisis para el método del CNPRED? Bien, el CENEPRED, si bien nos da un manual, ¿no? El manual de la evaluación de riesgo, acá ya vemos la diferencia, esta es una evaluación del riesgo, son cosas muy distintas. Evaluación del riesgo ante fenómenos naturales, ¿no? Esta evaluación del riesgo que nos da en este caso el CENEPRED está basado en el método multicriterio.
El método multicriterio nos va a dar un análisis mucho más exhaustivo, más preciso de toda nuestra zona de análisis. En este caso estamos realizando un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo es un análisis, como dice su nombre, analizar. El otro es evaluar. La evaluación suele ser un proceso mucho más complejo y que te va a dar algunos resultados mucho más importantes, ¿no? En este caso, ¿qué nos dicen los lineamientos? Porque hay lineamientos, obviamente, porque no se puede aplicar lo mismo para todos, entonces los lineamientos nos dice que para este tipo de proyectos hay que realizar o hay que efectuar un análisis de riesgos, ¿no? Así como hay lineamientos, por ejemplo, para la evaluación del riesgo para infraestructura educativa, análisis de riesgo para todo lo que es el sector agua y saneamiento. Hay unos lineamientos para lo que viene a ser todo lo que es aprovechamiento de agua para riego, ¿no? Entonces, estos lineamientos hay que cumplirlos. La metodología en este caso del análisis de riesgos no se ajusta directamente a lo que nos da el CENEPRED. Es un análisis muy diferente, pero es porque así está estipulado en los lineamientos, ¿no? Antes de estos lineamientos, sí, efectivamente se aplicaba lo que era del CENEPRED, todo el proceso de evaluación, desde el peligro, ¿no? Factores condicionantes, desencadenantes, parámetros de evaluación, la vulnerabilidad se analizaba en tres dimensiones y de ahí recién se sacaba el riesgo, ¿no? Entonces, esa era la metodología antes de que aparezca este lineamiento para este sector en específico. No, hay sectores donde todavía se analiza y depende, ¿no? De lo que estemos analizando, ¿no? Ninguno es mejor que el otro, pero depende de lo que nos dice los lineamientos. Luis nos dice, ¿qué documento de referencia tiene para el presente tema? Lo vamos a estar revisando en un instante, a ver si me dan un rato. Vamos a visualizar el documento que, bueno, que lo hemos visto acá atrás. Si no lo han, tal vez por ahí estuvieron un poco distraídos. Es este de acá. Bueno, esta es su portada. Lo vamos a estar viendo en un rato para que lo puedan tener en cuenta. ¿Ya? A ver, vamos a volver acá. Bien, estábamos en la formulación, ¿no? Entonces, les decía, acá vamos a abarcar lo que es el estudio del mercado del servicio público, el análisis técnico de las alternativas y los costos a precio del mercado. Directamente, ¿qué vamos a analizar acá? Efectos del riesgo en la demanda y oferta del servicio, análisis de la exposición, fragilidad y resiliencia del proyecto de inversión, estimaciones del riesgo y de probables daños, pérdidas y alteraciones de funcionamiento y planteamiento de las acciones de la gestión del riesgo en un concepto de cambio climático. Bien, y por último, costos asociados a las acciones de la gestión del riesgo en un contexto del cambio climático. Y por último, tenemos lo que es la evaluación, ¿no? Que se desarrolla, eh, en este caso, ya una evaluación social sobre el caso en concreto, ¿no? Ya en este caso, en un caso práctico, ya en lo que estén trabajando, ahí ya lo van a tener que evaluar directamente en ello. Bien, entonces, una vez entendido esto, vamos a ver ya lo que son los lineamientos para estos dos primeros módulos, ¿no? Que es el tema de la identificación y la formulación, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son los lineamientos para el módulo de identificación, ¿no? Como ven ahí, son tres pasos exactos, ¿no? Primero, hacer el análisis del peligro, ¿no? Identificar hacer la identificación del peligro, peligros que puedan afectar la unidad productora o proyecto de inversión y planteamiento de escenarios, ¿no? En este caso vamos a analizar nuestra área de estudio, vamos a realizar un diagnóstico y vamos a analizar, en este caso, para nuestra unidad productora, vamos a realizar un análisis de exposición, análisis de fragilidad, análisis de resiliencia y una estimación del riesgo y de probables daños y pérdidas, ¿no? Y de ahí vamos a analizar o vamos a hacer un diagnóstico de los involucrados, ¿no? Y acá analizamos directamente cuál es la percepción de los involucrados frente a este riesgo, ¿no? Luego acá vamos a analizar o vamos a hacer lo que es la influencia del análisis de riesgo en el planteamiento del problema central, ¿no? Acá vamos a plantear, como dice, un problema central y vamos a definir
el problema, las causas y sus efectos, ¿no? Entonces, analizamos acá cuáles son las causas vinculadas al análisis de riesgo y los efectos vinculados al análisis de riesgos que ya hemos acá evaluado, ¿no? En la primera parte. Y ya por último vamos a hacer los medios de la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, ¿no? Acá vamos a generar un objetivo central, medios para alcanzar objetivo central, vamos a hacer un planteamiento de objetivos y ahí vamos a tener fines del proyecto y planteamiento de alternativas de solución, ¿no? Entonces, generamos fines vinculados al análisis de riesgo y planteamos acciones de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático correctivas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la parte de la identificación y cuando hablamos ya de lo que es el módulo de formulación, vamos a estar analizando acá primero la influencia de la percepción del riesgo en la demanda del servicio de agua para riego, ¿no? Entonces acá analizamos la demanda, realizamos para eso un estudio de mercado del servicio público y hacemos un análisis de la oferta y un balance oferta-demanda, ¿no? Luego de eso pasamos a hacer una gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, ¿no? Para esto hacemos un análisis de exposición a peligros, análisis de fragilidad ante el impacto de los peligros, identificamos problemas, probables daños y pérdidas, realizamos una estimación del riesgo y de problemas, daños y pérdidas y un planteamiento de medidas de gestión de riesgo en un contexto del cambio climático, ¿no? Para esto nosotros vamos a realizar un estudio técnico, vamos a realizar un estudio técnico de alternativas y acá planteamos metas de productos y requerimiento de recursos, ¿no? Y ya por último, pasamos al paso 3, que sería estimar los costos de inversión de las medidas de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático. Y para esto analizamos lo que es el costo de inversión haciendo una estimación del costo de proyecto, ¿no? Costo de reposición y costo de omisión o mejora, ¿no? Entonces ahí tenemos todo lo que vendría a ser o todo lo que estaría vinculado en lo que es el módulo de formulación, ¿no? Como una parte, como les decía, una parte introductoria de lo que son los lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, directamente, por ahí consultaban en qué se sustenta, es directamente en este documento, ¿no? Este documento de acá que vienen a ser los lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en los proyectos de inversión relacionados a agua para riego en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión Pública, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar todos los conceptos, ¿ve? Por acá tenemos toda la información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático, y donde está todo el proceso, vamos a analizarlo ahora, ¿no? De cuál viene a ser todo el proceso para realizar el análisis de riesgo, ¿no? Que en la parte teórica tal vez por ahí parece un poco sencillo, pero tiene un poco de complejidad, hay que analizar algunas cosas, ¿no? Partiendo acá, primero definiendo la naturaleza de nuestro proyecto, ¿no? Si es un proyecto de creación, vamos a hacer un diagnóstico del área, un diagnóstico de los involucrados, influencia del estudio del mercado, análisis técnico y estimación de costos. Pero si es un proyecto de mejoramiento y o ampliación, viene a ser o vamos a realizar en la parte de la identificación, tenemos que hacer un diagnóstico del área de estudio, diagnóstico de la unidad productora, diagnóstico de los involucrados, definición del problema y planteamiento de objetivos, ¿no? Ya cuando entramos a la formulación, analizamos la influencia del estudio de mercado, análisis técnico de las alternativas y la estimación de costos en este caso, ¿no? De todo el análisis. Y por último tenemos proyectos que son de recuperación, ¿no? Y cada uno de estos va a tener su proceso igual en cada módulo, ¿no? La identificación, formulación y por último la evaluación. Bien, entonces acá tenemos o empezamos con los lineamientos de identificación, ¿no? Yo les he mostrado este pequeño resumen de lo que es el proceso, pero acá lo tenemos a mayor detalle, ¿no?
¿Cuál viene a ser todo el proceso? Bueno, empezamos en el diagnóstico del área de estudio y para eso nosotros tenemos que hacer el análisis de peligro. Para analizar el peligro, nosotros tenemos que identificar qué peligros hay, ¿no? No podemos analizar algo que no tenemos, en este caso, identificado. Y para eso nosotros vamos a apoyarnos, en este caso, de diferentes fuentes de información, ¿no? Como la información sobre sismos, el MINAM, que nos puede dar zonas de riesgo para peligros de inundación, sequías, heladas, el CENAMI con datos hidrometeorológicos, el INGEMET, tenemos al CENEPRED también como una fuente de información, a la Autoridad Local Nacional del Agua, a la información geoespacial en el Instituto Geográfico Nacional, en el INDECI, ¿no? Que también en el SIMPAD podemos encontrar informes, en este caso de riesgos, ¿no? Y cada uno de estos nosotros lo vamos a ir evaluando para nuestra respectiva área de estudio y vamos a sacar una lista, ¿no? Una lista tal como esta. Analizamos cada uno de los peligros, analizamos si puede o si no puede afectar a nuestra unidad productora y de esta forma generamos una tabla de identificación, ¿no? Esta es una tabla de identificación de peligros directamente. Bien, luego vamos a tener la caracterización de los peligros. En este caso vamos a ir caracterizando en qué periodo se ha dado y con qué frecuencia se ha dado cada uno de los peligros que nosotros hemos analizado y que hemos colocado que sí puede afectar a la unidad productora. Entonces ahí vamos a hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, acá para inundaciones en un periodo del 2001 al 2017. ¿Con qué frecuencia se ha dado? Se ha dado 5 veces en este periodo. Entonces, nosotros analizamos eso y sacamos una escala del peligro, ¿no? Teniendo en cuenta en este caso la frecuencia y la intensidad con la que se dio, ¿no? Y acá también hay que analizar ambos. Y una vez que hemos analizado ambos, tenemos un cuadro, en este caso una matriz de doble entrada, considerando acá la frecuencia y la intensidad donde vamos a obtener por último lo que viene a ser el nivel de peligro, ¿no? Desde peligro bajo a peligro medio, alto y muy alto, ¿no? Y a partir de esto nosotros habríamos generado, realizado la identificación de los peligros, ¿no? ¿Qué nos quedaría o qué nos tocaría hacer después? Realizar el diagnóstico, ¿no? Ya hemos analizado el peligro, hemos analizado el área de estudio, nos toca hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Y para hacer nuestro diagnóstico, acá hay que analizar la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? Pero antes de revisar esto de acá, bueno, le voy a dar pase a la moderadora y para que les dé alguna información importante de, del curso. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar acá, ¿no? Habíamos terminado lo que era la parte de la identificación, ¿no? De todo lo que es el análisis de riesgo, ¿no? Eh, Vamos a continuar acá. Nos toca ahora realizar lo que es el diagnóstico, ¿no? Vamos a realizar el diagnóstico de nuestra unidad productora y para eso nosotros debemos realizar el análisis de la exposición y el análisis de la vulnerabilidad de nuestra unidad productora, ¿no? Y para eso nosotros vamos a analizar la fragilidad y la resiliencia, ¿no? Tal y como lo habíamos visto en la parte teórica, estos son los puntos importantes que debemos evaluar en este caso cuando realizamos nuestro análisis de riesgo, ¿no? Para lo que es la exposición, lo que vamos a hacer es determinar si uno o varios elementos de la unidad productora del servicio de agua para riego está ubicado en un área donde puede ser impactado por el peligro, ¿no? Directamente vamos a hacer eso. Por lo tanto, se analiza la exposición de cada elemento de la unidad productora en una combinación con cada peligro identificado, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener que evaluar, como dice acá, cada elemento, ¿no? Para eso vamos a partir desde el mapa, en este caso, el plano clave de nuestro proyecto y vamos a analizar, ¿no? En cada parte donde va a ir nuestra unidad productora, nuestro proyecto, vamos a analizar si se encuentra o no ubicado en una zona de impacto frente al peligro, ¿no?
Luego de eso vamos a realizar un análisis de la vulnerabilidad. Para esto vamos a analizar lo que es la fragilidad, ¿no? Y el análisis de la fragilidad se va a realizar por cada elemento igual de la unidad productora en combinación con cada peligro identificado y al cual está expuesto, ¿no? Y para esto vamos a tener criterios, ¿no? Criterio por tipo de construcción o instalación, y acá vamos a analizar, ¿no? Si el elemento del análisis se ha considerado un material o tecnología de alta resistencia, se va a ver la garantía, ¿no? El otro subcriterio es elemento de análisis en material o tecnología de resistencia más o menos media, y ya con un elemento de una tecnología poco resistente, ¿no? Y a cada uno de estos le vamos a asignar un valor. La finalidad de esto que es tener nuestro cuadro y poder generar nuestra escala, ¿no? Nuestra escala en este caso de fragilidad de cada uno de nuestros componentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, nos da un ejemplo, ¿no? De elementos de la unidad productora y nos dice, por ejemplo, para la captación, para el canal principal, para el tanque de repartición, para la línea de conducción, para el reservorio, etcétera, etcétera, ¿no? De los componentes que tenga nuestra unidad productora. Entonces, ahí vamos a analizar el tipo de construcción, el mantenimiento y vamos a sacar un promedio parcial de cada elemento, ¿no? Y según el promedio que nos dé, vamos a tener o vamos a identificar según nuestro cuadro escala. ¿No? Básicamente es el proceso de determinación, en este caso, de nuestra fragilidad. Ahora, para hablar de la resiliencia, vamos a igual analizar, en este caso, en combinación con el peligro identificado y al cual va a estar expuesto, ¿no? Y para esto igual vamos a tener criterios, ¿no? En este caso, ¿qué tanta frecuencia ha habido en cuanto a a- al, al peligro? Y ahí vamos a estar realizando igual, ¿no? Acá ya nos da los valores, nos da los criterios y acá vamos a ir generando nuestras tablas de análisis. De esta forma, nosotros, una vez realizado todo esto, hacemos una combinación y tenemos en un cuadro de doble entrada, fragilidad, resiliencia, sacamos la vulnerabilidad, ¿no? Que puede ir desde bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Cuatro niveles y así podemos identificar qué elementos de la unidad productora se encuentran en vulnerabilidad baja, en vulnerabilidad media, alta o muy alta. Y ya por último vamos a realizar una estimación del riesgo y de daños y pérdidas, ¿no? Y para esto simplemente vamos a hacer un cruce de información, igual un cuadro de doble entrada, teniendo en un lado el peligro, en otro lado la vulnerabilidad, y así vamos a analizar a qué nivel de riesgo se encuentra directamente cada uno de los elementos de la unidad productora. Entonces, esta es la metodología para realizar nuestro análisis de riesgos cuando hablamos de proyectos de inversión pública para aprovechamiento de agua para riego, ¿no? Y luego ya el tema de estimación de daños, pérdidas, es un tema de análisis, un tema de evaluación según elemento de la unidad productora, ¿no? Acá ya vamos a analizar potenciales pérdidas, vamos a estar analizando en este caso los daños que vamos a tener, los efectos y las consecuencias, ¿no? Entonces, ese es el proceso que nosotros vamos a seguir, ¿no? Y ya de ahí viene el planteamiento de los objetivos y pasamos a la formulación, ¿no? La formulación ya va dentro de lo que es la influencia en el estudio de mercado, ¿no? Y acá vamos a analizar directamente el estudio de mercado, aquellas personas que se encuentran en este caso vinculadas o beneficiarios, podríamos llamarle, vamos a analizar, ¿no? Cómo ellos evalúan lo que es el peligro al cual se encuentran expuestos, ¿no? Y acá igual vamos a hacer un análisis técnico de las alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que igual vamos a realizar el proceso de análisis de exposición, vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Para las alternativas, ¿no? Es el mismo proceso que hemos visto anteriormente y vamos a tener ya las acciones de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático, ¿no? En este caso, considerando todo lo que ya hemos evaluado, vamos a tener acá nuestra información, ¿no? Directamente este es el desarrollo, ¿no? Hay que evaluar cada una de estas partes que hemos visto aquí, ¿no? Que en el curso lo vamos a desarrollar a detalle, en un caso práctico directamente,
vamos a estar evaluando un caso práctico aplicando toda esta metodología, ¿no? Cada uno de estos cuadros los vamos a ver a detalle, los vamos a analizar y evaluar a detalle, ¿no? En cuanto a lo que vamos a realizar, ¿no? Y ya por último, quedaría, acá el manual te da un caso práctico aplicativo si es que lo quieren revisar, por ejemplo, la identificación de los peligros, ¿no? Acá nos daba una serie, si se acuerdan, una serie de páginas o plataformas de instituciones nacionales de las cuales podemos obtener este tipo de información, ¿no? Este tipo de información en el cual podemos analizar, según cada uno de los riesgos que ha habido, podemos analizar para nuestra zona de interés, ¿no? Y así nosotros evaluar nuestro análisis, ¿no? Entonces, es básicamente todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso. Muy bien, entonces, eso en cuanto a lo que es los lineamientos para el análisis de riesgos, ¿no? Lo que habíamos visto a lo largo del taller como una parte, digamos, general, introductoria, lo que viene a ser la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático para proyectos de inversión de aprovechamiento de agua para riego. Muy bien, entonces, si por ahí tienen alguna otra duda, alguna otra consulta en cuanto a lo que hemos visualizado el día de hoy, la pueden dejar acá en el chat y podemos ayudarles a aclarar sus dudas.